Es un culto de oración, tenemos unas oraciones después de la predicación, pero antes meditemos en la palabra de Dios de Josué. Puestos de pie vamos a leer el pasaje que estamos estudiando de Josué capítulo 1. Puestos de pie, cada mes estamos memorizando un versículo del Antiguo Testamento. Este mes meditaremos en Josué capítulo 1, versículo 9. Leamos este pasaje de Josué capítulo 1, versículo 1 al versículo 9. Ustedes sigan con sus vistas la lectura de esta escritura. Josué 1:1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Oremos para que el Señor nos ayude a entender su palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de estar en tu casa. Gracias que podemos orar, acercarnos al trono de la gracia para el oportuno socorro. Ahora, Señor, al meditar en tu palabra, te pedimos que llegue a nuestros corazones, cambie nuestras vidas, nos dé esperanza, gozo, consolación, lo que necesitemos en Cristo. Y es por sus méritos que te pedimos estas cosas. Si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios y que ese ministre para que, en el poder de Dios, para que nuestro Señor Jesucristo sea exaltado. En su bendito y santo nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Esta tarde continuamos nuestros estudios de Josué 1:9, donde Dios nos dice: Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esta mañana aprendimos de los primeros 8 versículos por qué Dios dice esto. Por esta tarde vamos a comenzar a profundizarnos en el versículo en sí, el versículo 9. Pero antes de meditar y profundizarnos en este versículo, quiero que comprobemos que cada cristiano, cada cristiana puede apropiarse de esta promesa, de estas promesas que tenemos en este pasaje de Josué capítulo 1. Y para esto quiero que vean Hebreos 13, el libro de Hebreos, el último capítulo. El escritor nos dice, entre otros consejos, Hebreos capítulo 13 y el versículo 5, al terminar su carta, él nos dice esto: Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Nos da un consejo y nos comprueba este consejo de tener contentamiento con una gran promesa. Y esta promesa viene directamente de Josué capítulo 1 y versículo 5. Nuestro pasaje: no te dejaré, nos dice aquí, no te desampararé ni te dejaré. Se lo dijo Josué y se lo dice a cada cristiano. Nosotros podemos entonces apropiarnos de las promesas, los mandamientos, lo que tenemos aquí en Josué capítulo 1, versículo 5 y versículo 9. Podemos aplicar esta promesa entonces. Ahora, con esto en mente, noten en primer lugar que nuestro versículo, nuestro texto, Josué 1:9, es un mandamiento de Dios. Es un mandamiento de Dios. Nos dice: mira que te mando
que te esfuerces y seas valiente. Imagínense que un padre de familia va a salir de viaje, se está alistando para el viaje y les dice a sus hijos, pórtense bien. Luego después en el desayuno ve otra vez a sus hijos y les dice, pórtense bien. Y al salir por la puerta ya con sus maletas, se sube al carro y les dice a sus hijos, pórtense bien. Y es lo mismo aquí. Dios manda que se esfuercen y sean valientes 3 veces. 3 veces. Versículo 6, versículo 7 y versículo 9. ¿Por qué lo repite tanto? ¿Por qué lo repitió tanto el Padre? Pórtense bien, pórtense bien, pórtense bien. Porque el Padre muy bien sabía que estando fuera de su casa, los niños iban a caer en la tentación de portarse mal. Por supuesto. Y nuestro Señor también aquí nos dice 3 veces que nos esforcemos y seamos valientes, porque sabemos bien que le sería muy fácil al pueblo caer en la tentación de temer, desmayarse ante los enemigos, los gigantes de Canaán. Iban a caer en la tentación de tener mucho miedo ante la multitud de pueblos que tenían que conquistar. Entonces se lo repite y se lo repite y se lo repite. Y especialmente a Josué, por supuesto, porque muy fácilmente podía desesperarse. Moisés había muerto y ahora tiene más o menos 2, 3 millones de gente que tienen que cruzar el Jordán, tienen que conquistar la tierra. Moisés ya no está ahí y el pueblo era muy rebelde, muy desobediente, muy contradictor, como dice en Romanos. Entonces, por eso 3 veces les dice aquí, esfuércense, sean valientes. Josué, esfuérzate y sé valiente. Bien. Ahora supongamos que quieres ir a la expo. Creo que ya pasó, no sé, nunca he ido ni pienso ir a la expo. Pero vamos a suponer que quieres ir a la expo y le pides permiso a tu papá y tu papá te dice, sí, ve a la expo, no hay problema, pero, no te vayas a subir al toro mecánico. Ahora, nunca he ido a la expo, no sé, pero me imagino que hay un toro mecánico. Es una expo ganadera, tiene que haber vacas cuando menos, ¿verdad? Y un toro mecánico. Bueno, el papá le dice, no te vayas a subir al toro mecánico. Y llegas a la expo y entrando hay un paletero ahí y te dice el paletero, verás que suave, súbete al toro mecánico. Te va a gustar, verás que suave. Y luego ves la fila para subirte al toro mecánico y ves a un amigo ahí y el amigo te dice, ven, verás, no te va a pasar nada, súbete. Pero tú no te subes al toro mecánico. ¿Por qué? Porque tienes que obedecer a tu papá. Quieres obedecer a tu papá. Tú amas a tu papá, lo quieres obedecer. Él es la autoridad que Dios ha puesto sobre ti. Dice uno de los mandamientos, el 5.º mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Tú obedeces a tu padre. Y el punto aquí es, Dios es el que te manda que te esfuerces y seas valiente. Es la gran autoridad sobre ti. Tienes que honrarlo, tienes que obedecerlo. No importa lo que digan los demás. Y hermanos, aquí hay que subrayar esto. Es tu Dios. Tu Dios. Lo que nos dice, subrayelo en el versículo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios. Tu Dios. Y esto es esencial aquí. Si Jehová es tu Dios que te manda esto, si Jehová es tu Dios, entonces Él va a estar contigo. Si Él no es tu Dios, no va a estar contigo. Si Jehová es tu Dios, entonces tú lo amas, tú quieres obedecerlo porque Él es tu Dios y vas a obedecerle en este mandamiento. Y si Jehová es tu Dios, no tendrás nada que temer, nada por qué desmayarte. Pero si no es tu Dios, entonces tienes mucho por qué temer y por qué desmayarte. Muy importante esa pequeña letra aquí, esas pequeñas palabras, tu Dios. Ahora, la pregunta práctica entonces es, ¿cómo es Jehová tu Dios? El Señor es tu Dios cuando crees el mensaje de la Biblia. Crees en el pacto del Evangelio. En otras palabras, confías en Cristo como el Hijo de Dios.
Si confías en Él como el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, entonces Él será tu Dios, te perdonará y serás parte de su pueblo. Esta tarde, si me escuchas en el internet o aquí presente en la congregación, si Él no es tu Dios, antes de salir de las puertas de esta iglesia, arrepiéntete de esta maldad, de no tenerlo como tu Dios, de no adorarlo como tu Dios. Pídele misericordia, que te perdone, que te enseñe de Cristo, que te enseñe de su amor. Él no te va a rechazar. Tú te acercas a Él, Él se va a acercar a ti. Pero un último pensamiento sobre el hecho que este versículo es un mandamiento. El mandamiento de Dios, todos los mandamientos de Dios son santos, son justos, son buenos. Ahora, si sus neuronas cristianas están pensando como que he escuchado esas palabras antes, sus neuronas cristianas están pensando en Romanos 7:12, donde precisamente nos dice el apóstol Pablo, el mandamiento de Dios es justo y es santo y es bueno. Dios nunca, nunca, nunca nos da mandamientos injustos. Nunca nos da mandamientos crueles. Nunca nos da mandamientos inútiles. Cada uno de sus mandamientos nos ayudan en la vida. Son de mucho beneficio para nosotros, son muy buenos. Es lo que necesitaba el pueblo de Israel y le ayudó mucho a Josué al entrar a la tierra prometida, este mandamiento de esfuérzate, sé valiente. Y la aplicación aquí, tal vez unos mandamientos de Dios se nos hacen muy difíciles. Tal vez algunos mandamientos de Dios se nos hacen como que nos quitan la libertad. Podemos divertirnos, ¿verdad? Como los amigos. No podemos divertirnos como los compañeros. No, no, hermanos, amigos. Confiemos en esta verdad. Los mandamientos de Dios son siempre para nuestro bien. Son justos, son santos, son buenos. Y en la eternidad reconoceremos que fueron lo mejor para nosotros. Hay algunas cosas, ¿verdad? Como niños y como jóvenes no comprendemos por qué nuestros padres no nos dejan ir para allá o hacer ciertas cosas. Pero cuando ya crecemos, con razón me decía mi papá, no leas esa revista Duda. Me acuerdo mucho, no se me va a olvidar, ¿verdad? Había unas revistas en el PH, en ese tiempo el Maxim, ¿verdad? Y vendían una revista que se llamaba Duda. Y mi papá me dijo, no leas esa revista. No leas esa revista. Ahora de adulto, yo sé por qué me decía. No la vayan a leer, por cierto, ¿verdad? Cuando somos adultos, pero cuando lleguemos a la eternidad, con razón Dios nos dio este mandamiento. Cuando son mis padres me recordaron esos mandamientos de Dios. Son lo mejor para nosotros, sí. Y vamos a reconocer, fue lo mejor para nuestra familia, fue lo mejor para la iglesia, fue lo mejor. Por la gracia de Dios es para la alabanza de la gloria. Eso es lo mejor para la eternidad. Mandamientos de Dios son siempre justos, santos, buenos. Pero ahora meditemos en el mandamiento aquí específicamente. Nos dice en primer lugar, y es todo lo que vamos a estudiar, que te esfuerces y seas valiente. Que te esfuerces y seas valiente. Que te esfuerces. Dios nos manda esforzarnos, es decir, usar nuestra fuerza, nuestra energía para lograr algo. Como cuando estamos levantando pesas y nos esforzamos por levantar un peso mayor, un poquito más de lo que estamos levantando, un poquito más, nos esforzamos y de eso se trata aquí. Ahora, lo vimos en esta mañana, pero vale la pena repetirlo. El Señor había prometido a los israelitas que conquistarían Canaán, la tierra prometida. Se las había entregado, se las había dado. Era algo seguro. Josué la iba a repartir a las 12 tribus de Israel. Lo dice aquí, lo acabamos de leer. Está garantizado, por supuesto, por el pacto y el poder de Dios. Pero ellos tenían que esforzarse. Tenían que esforzarse. No podían quedarse sentados. No podía subirse Josué y flojear ahí en un cerro mientras que Dios mandaba a los ángeles para que conquistaran la tierra. No, no, no. Ellos tenían que ir a la batalla. Ellos tenían que luchar. No iban a sentarse y flojear ahí esperando de Dios un milagro. No, no, no. Ellos tenían que vencer a los enemigos. Tenían que trabajar. Tenían que esforzarse a lo máximo. Y hermanos,
Dios nos promete salvación, Dios nos promete la gloria eterna, la Canaán celestial. Está garantizado por el pacto eterno de Dios, por la cruz de Cristo. Ya derramó su sangre. Tenemos vida eterna en Cristo ya. Pero eso no significa que vamos a ser perezosos, irresponsables. Claro que no. Tenemos una batalla que luchar. Tenemos pecados que matar. No nos podemos quedar sentados. Es más, vean lo que dice Filipenses 2:12, si tienen sus Biblias. Voy a leer 2 versículos de este pasaje. El primero es de Filipenses 2:12. Pongan ahí un separador o algo, vamos a volver a ese pasaje. Pero en primer lugar, Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación. Y ahí el apóstol Pablo usa una palabra muy peculiar. Ocupaos es trabajar, laborar, pero al grado de sudar. Es esforzarse trabajando al grado de sudar. Es un trabajo duro, diligente. Tenemos que ocuparnos en nuestra salvación. La cristiandad es totalmente gratis, es por gracia, pero es una religión de mucho esfuerzo, de batallas. Como dice en 1 de Pedro 4, el cristiano con dificultad se salva. ¿Por qué? Porque el pecado lo ataca, el diablo lo ataca, el mundo lo ataca, tenemos batallas. No es fácil ser cristiano. Ustedes probablemente dicen, es cierto, amén, amén hermano, es cierto, no es fácil ser cristiano. Definitivamente, tenemos que luchar, tenemos que trabajar. Hace muchos años, a lo mejor algunos de ustedes se acordarán porque tuve que dejar de predicar. Pasé por una depresión aguda, una depresión muy fuerte. Y unos amigos, tratando de me ayudar, que me amaban en Cristo, por supuesto, me aconsejaron que yo hiciera mucho ejercicio. Que hiciera mucho, que fuera al gimnasio, que sudara, que corriera, que hiciera mucho ejercicio. Y estaba en lo correcto, es algo que uno debe de hacer si está en depresión. Pero yo no tenía ganas, nada de ganas. Yo no tenía energía, no tenía fuerzas para hacer ejercicio. Yo no dormía, no quería comer, no quería ni caminar. Me enfadaba que me dijeran, ándale, ánimo, caminar, córrele, sale al gimnasio. Me enfadaba con los que, ánimo, ánimo. ¡Ah! Y así puede pasar aquí. Así puede pasar aquí. Se nos manda, esfuérzate, ocúpate en tu salvación. Pero no tenemos ganas, no tenemos energía para hacerlo. Bueno, parte de las buenas noticias del Evangelio, valga la redundancia porque el Evangelio es buenas noticias, parte de las buenas noticias del Evangelio es que Dios nos da las ganas y las energías para esforzarnos. Ahora sí vuelvan a Filipenses 2. Filipenses 2:12, ocupaos en vuestra salvación. Pero vayan al versículo 13, qué gran promesa, subrayenla. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Tenemos el mandamiento, esfuérzate, ocúpate, trabaja, lucha. Pero Dios también nos da el querer como el hacer por su buena voluntad. Esa es la cristiandad. Qué buenas noticias. Qué buenas noticias. Es igual a lo que nos dice Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo. En Cristo que me fortalece. Más de esto después. Pero como dice el himno, las fuerzas vienen de Él. A lo último, cuando lleguemos a la tierra prometida celestial, no vamos a decir yo llegué por mis méritos, yo llegué por mis esfuerzos, yo llegué por mis fuerzas.
A lo último, cuando lleguemos a la tierra prometida celestial, vamos a reconocer, fue por la pura gracia y misericordia de Dios. Él me dio tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Él merece toda la gloria. Y esto porque el Espíritu Santo nos provoca, nos ayuda, con su fruto nos guía. Entonces, hermanos, hermanas, aprovechemos su ayuda y tratando, obedeciendo, tendremos las ganas y las energías para hacerlo. Cuando yo pasé por esa depresión, me llevaron de la mano a caminar alrededor de la cuadra. Primero llegué a la esquina, ¿verdad? Pero luego me di cuenta, sí puedo llegar a la esquina. Y ahí voy, agarrado de la mano, no les voy a decir de quién porque Julia se va a enojar, ¿verdad? Me forzaba a ella. Y alrededor de la cuadra de la Lamberto Hernández. Y yo pude, y el caminar en sí, tratando en sí, fue lo que me dio las ganas, y este esfuerzo en sí. Y así en la cristiandad, y es lo que Dios usa. No se te olvide eso. Ahora, Josué tenía que esforzarse para cruzar el Jordán, conquistar Canaán, combatir al enemigo. Pero ¿cómo nos esforzamos nosotros? ¿Qué tenemos que hacer, en otras palabras? Prácticamente hablando, ¿qué hacemos? Bueno, depende de tu profesión, de tu llamado, tus circunstancias. Dios te ha llamado a ser una madre. Entonces, debes de esforzarte en tener tu tiempo de comunión con Dios, aprender de su palabra. Y yo admiro mucho a las mujeres porque esto es de lo más difícil. Ahí está en la noche llorando el bebé, toda la noche cuidando el bebé, en la mañana levantarse temprano, atender al esposo, atender a los niños, tienen que ir a la escuela. Y luego en la mañana la ropa sucia, el montón de trastes, y llega la vecina a platicar. Y lo tiene que ir a comprar las tortillas porque el esposo le gustan los tacos de aguacate o los frijoles. Y todo el día para arriba y para abajo. ¿Y dónde van a ellas a tener tiempo para orar? ¿Dónde van a tener tiempo para leer la palabra de Dios y meditarla en paz? Bueno, Dios les dice, esfuérzate. Esfuérzate. Tienes que esforzarte. Lo leímos en esta mañana. Josué capítulo 1 y el versículo 7. Esfuérzate para cuidar de hacer conforme a la ley. Mis palabras, medita en ella. Y hermanas, yo reconozco, y la Biblia lo reconoce, Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Ustedes tienen que ser cuidadoras de su casa. Interpretado es lavar trastos, lavar ropa, hacer comida, atender al esposo, todo eso. Lo tienen que hacer. Pero lo principal para ustedes no es la casa, cuidar su casa. Lo principal para ustedes es cuidar su alma. Que el diablo es muy astuto. No las va a tentar a ustedes a irse al casino. No las va a tentar a ustedes a las novelas. Las va a tentar a ustedes a ser Martas. Martas. De cuidar tanto la casa. Es más, cuidar tanto a los hijos. Cuidar tanto al esposo que no cuidan su alma. Y Dios les dice, esfuérzate. Claro, en su trabajo en el hogar, en la batalla con las tentaciones a ser insumisas, en la guerra contra la soberbia, contra la codicia. Y sobre todo, lo tengo que decir, en soportar las debilidades del esposo. Esa es su guerra, esa es su batalla. Ahora, Dios te ha llamado a ser esposo. Entonces, tú te levantas más temprano para cumplir con más diligencia con tus responsabilidades de amar a Dios, amar a tu esposa, amar a tus hijos. Te esfuerzas para cumplir bien en tu trabajo. Te esfuerzas en la batalla contra las tentaciones, a la lujuria, a la pereza, a la glotonería. Dios te ha llamado a ser estudiante. Entonces,
te esfuerzas para hacer tus tareas sin la ayuda de ChatGPT. ¿Sí saben qué es eso? Sin la ayuda de alguna aplicación de inteligencia artificial. Te esfuerzas para honrar a tus maestros. Te esfuerzas por vivir la religión verdadera como joven cristiano, creciendo en la gracia del Señor y guardándote sin mancha en este mundo. Y jóvenes estudiantes, esto no es fácil, es de lo más difícil, es la gran batalla. Porque el diablo, muy astuto, te va a tentar a sacar muy buenas calificaciones. Y esos diplomas y esas medallas. Pero tu alma reprobada. Tu comunión con Dios reprobada. Cuidado, esfuérzate, te dice Dios. Ahora, la siguiente frase de nuestro versículo es que seas valiente. Te mando que te esfuerces y seas valiente. Ser valiente es que actúas aunque haya peligros, aunque haya riesgos. Es lo opuesto a ser cobarde, miedoso, tímido. Ahora, yo creo que la mayoría de nosotros, no sé ustedes, pero yo, pensé, la valentía es para los héroes. La valentía es para personas extraordinarias. Veía la valentía como una virtud opcional. No todos tenemos que ser valientes. Pero aquí Dios nos manda que seamos valientes. Es un pecado si no obedecemos este mandamiento. Y lo voy a confesar. Lo había leído muchas veces, pero es hasta hace poco que Apocalipsis 21:8 me despertó y me impactó. Como dice una frase en inglés, me cayeron un montón de ladrillos sobre mi cabeza. Vean Apocalipsis 21:8. Apocalipsis, el último libro de la Biblia, capítulo 21 y versículo 8. Apocalipsis 21:8. Esta es la lista de los que van a echar en el lago que arde con fuego y azufre. Apocalipsis 21:8. El que venciere heredará todas las cosas, yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y lo que me impresionó, me despertó, me impactó, es que en esta lista, los primeros en la lista son los cobardes e incrédulos. Con mucha razón en nuestro pasaje, vean el último versículo de Josué, capítulo 1. Muy severo, pero tiene que ser así porque es un súper pecado. Josué 1:18. Cualquiera que fuera rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera, solamente que te esfuerces y seas valiente. Una vez más, delante de Dios no ser valiente es un súper pecado. Y lo es, porque Dios expresamente, específicamente nos manda ser valientes, no cobardes. En segundo lugar, porque no ser valientes, ser cobardes, a lo último es ser incrédulos. No creer en Dios, no creer en su poder, no creer en su amor, no creer en su fidelidad. Eso es lo que nos hace cobardes. Y número 3, la cobardía es un súper pecado. No tan solamente porque Dios expresamente nos manda a ser valientes, no tan solamente porque ser cobardes a lo último es no creer en Dios, pero también porque no nos ha dado Dios
espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. Ahora el tiempo se nos está acabando, pero rápidamente, dos secciones aquí y terminamos. Josué fue valiente obedeciendo a Dios y cruzando el río Jordán, aunque se estaba desbordando. Fue valiente combatiendo ejércitos con mucho más soldados que los de Israel. En la práctica, ¿cómo somos valientes nosotros? ¿Cómo es valiente usted? Y creo aquí que primero debemos alistar unas cosas en las cuales no debemos ser valientes. Unas cosas en las cuales no debemos ser valientes. Número 1, no debemos ser valientes para entrar en tentaciones. No debemos de ser nunca valientes para entrar en tentaciones. Voy a ver esa página, no me va a pasar nada. No seas valiente para eso. Número 2, no debemos ser valientes para hacer actividades en las cuales el Señor no nos ha llamado o mandado. No debemos ser valientes para hacer cosas en las cuales el Señor no nos ha llamado. Dios te ha llamado a ser una ama de casa aquí. Entonces no debes de ser valiente y decir, quiero irme de misionera a una isla remota, peligrosa. No, Dios no te ha llamado a eso. Te ha llamado a ser una ama de casa aquí. Número 3, no debemos ser valientes esperando a lo último para vivir la cristiandad. Me temo que muchos hacen eso. Muchos cristianos hacen eso. Muchos del mundo dicen, a lo último voy a estar bien con Dios, a lo último voy a ir a la iglesia, a lo último voy a leer la Biblia. Pero también me temo que hay muchos cristianos. Cuando me jubile, cuando tenga más tiempo, cuando esté ya a lo último en los últimos años, voy a dedicarme más a Dios y voy a orar de verdad y voy a buscar la Biblia, meditar en su palabra y voy a ser un cristiano al rojo vivo, a lo último. Hermano, además de que esto es muy riesgoso, puesto que no sabes cuándo vas a morir. Si vives mal la cristiandad, causas tropiezo a tus hijos, a tus hermanos, a tus amigos, pero también no tendrás paz. Un cristiano que no está bien con Dios, que no obedece a Dios, no tiene paz, no puede tener paz si es cristiano. Pero también, si tú eres cristiano, sabes que hacer el bien y no lo haces, estás en peligro de ser disciplinado por el Señor. Del pasaje de la Santa Cena. Positivamente hablando, enlistemos, y con eso termino, unas cosas en las cuales debemos ser muy valientes, no ser cobardes. Número 1, seamos valientes obedeciendo los mandamientos de Dios, aunque todo el mundo esté contra nosotros. Seamos valientes obedeciendo los mandamientos de Dios, aunque todo el mundo esté contra nosotros. Unas cosas específicas. Sé valiente, muy valiente, reconciliándote con la hermana o el hermano con quien no estás en paz. Sé valiente. Habla con la hermana, no le tengas miedo. Sé valiente, ve con el hermano, no le tengas miedo. Te vas a sorprender. Te vas a sorprender. Y qué bendición de estar en paz con esa persona. Sé valiente y comunícate con un hermano, una hermana para animarle en las cosas del Señor. Sé valiente. ¿Ves a alguna persona que no está aquí presente? Llámale, mándale un WhatsApp. Hermano, esta promesa te quiero compartir. Con eso, sé valiente. Número 2, seamos valientes al defender nuestra fe, como dice en 1 Pedro 3:15. Seamos valientes al presentar defensa de nuestra fe. No nos quedemos callados, compartemos de Cristo Salvador. Sé valiente, te reto, sé valiente. Ve con el vecino al cual nunca le has dirigido palabra. Compártele un folleto, invítale a un café. Ve con un vecino, con un compañero, un amigo. Sé valiente. Número 3, seamos valientes
al intentar nuevas cosas por el Señor. Seamos muy valientes al tratar de hacer cosas nuevas para el Señor. Ahora, no digo que te vayas de misionero a la India, pero yo te pido que te vayas de misionero al visitante esta tarde. Que te vayas de misionero y que saludes a alguien que nunca habías visto en la iglesia. Fíjate bien, ¿quién faltó? Mándale un mensaje. Acompaña a los que van al albergue. No tienes que hablar, no tienes que decir nada. Ve al albergue. Ve de qué se trata este ministerio. Ve al centro de rehabilitación o a la visitación. Ve nada más, observa. Va a ser de bendición para ti y para los que están ahí. Hace muchos años una hermana me dijo que fue a otra iglesia, no aquí, no en ese estado, fue a otra iglesia. Y me dijo que fue a la iglesia cristiana, y ella es cristiana, y que nadie la saludó. Nadie la saludó. Nadie tuvo el amor, la cordialidad, la valentía de saludarla. Bienvenida, ¿qué tal? Soy tal persona. Nada, cero. Yo te digo a ti, hermana, hermano, tú puedes saludar, tú puedes salvar un alma de multitud de pecados, saludando a esa persona, a ese visitante. Ten valentía. Tal vez nunca lo has hecho, te da miedo y ¿qué van a decir? Me va a rechazar. Buenas tardes, soy Paco Orozco. Qué bueno que estás aquí. Seas bienvenida. En último lugar, número 4, seamos valientes al sufrir angustias, pérdidas y aún la muerte por causa de Cristo. Seamos valientes al sufrir angustias, dolores, pérdidas y aún la muerte por causa de Cristo. No es fácil sufrir por Cristo, pero vale la pena. Vale la pena. Es por Cristo, es nuestro Dios y gran Salvador. O más de esto después, el tiempo se nos ha acabado. Pero vamos a ponernos de pie y cantar una estrofa del 472.